¿Lista? Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les doy la bienvenida al Museo UNAM-Hoy, este espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Para quienes nos visitan por primera vez en este espacio virtual, nuestro espacio físico se encuentra en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde esperamos que pronto, muy pronto, podamos volver. Ya les seguiremos informando. Mientras tanto, tenemos el gusto de acompañarles a través de nuestras redes, a través de este Facebook Live, para llevarles nuestros programas. Nuestra misión como museo es precisamente ser un punto de encuentro entre las comunidades universitarias y la sociedad, entre todos ustedes, para llevarles y para comunicarles lo que está pasando en la UNAM, las investigaciones que tenemos en nuestra máxima casa de estudios. Estoy muy contenta en este Ciencia en Sábado. Este mes tenemos un tema muy interesante, un tema muy relevante, además, que creo que está causando muchas inquietudes en muchos y muchas de nosotras, precisamente frente al panorama que tenemos delante, ¿no? Ecológico, al panorama que estamos enfrentando todo el tiempo, y pensamos qué hacer o cómo nuestra vida cotidiana puede irse transformando para tener una vida más armónica con nuestro planeta. Para hablar hoy de estrategias bioclimáticas de la arquitectura, tenemos una invitada sensacional. Tenemos a la doctora Guadalupe Hulse. Déjenme presentárselas antes de que ella comience su intervención. La doctora Guadalupe Hulse es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicano. Estudió la licenciatura en Física y la maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica en la UNAM. Realiza investigaciones en el campo de mecánica de fluidos y transferencia de calor. Dentro de sus líneas de investigación están los estudios de transferencia de energía y masa en edificaciones, particularmente transferencia de calor a través de sistemas constructivos de la envolvente y de ventilación natural. Ha sido coordinadora de 2 proyectos patrocinados por el Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía y el CONACYT. En el primero se desarrolló la herramienta numérica EnerHabitat, y en el segundo se está diseñando un edificio demostrativo de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo que será construido en el hierro. Ha publicado 181 artículos de investigación y 19 de divulgación. Ha dirigido 21 tesis e impartido 65 cursos semestrales y 101 conferencias. Entonces, bueno, creo que sin más, quiero darte la bienvenida, doctora Guadalupe. Bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con el público que nos acompañe. Muchísimas gracias. Y pues, sin más, yo ya los dejo con ella para que nos platique de estas estrategias arquitectónicas bioclimáticas. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que preparé para el día de hoy. Y aquí tenemos la pantalla, espero que todos la estén viendo. Estrategias bioclimáticas para el diseño arquitectónico. Como ya dijo, trabajo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en el grupo de energía en edificaciones. Bueno, las estrategias bioclimáticas para el diseño arquitectónico son estrategias de cómo diseñar las edificaciones para que sean más confortables térmica y lumínicamente, con menor consumo de energía para su climatización e iluminación. Estas estrategias dependen del clima del lugar donde estará o está la edificación. Por eso, bioclimáticas. El punto es que debemos pensar cuál es el clima del lugar y entonces diseñar así nuestras construcciones.
Antiguamente se construía de acuerdo al clima, utilizando materiales de la región. A esto lo conocemos actualmente como arquitectura vernácula o tradicional. Tenemos, por ejemplo, aquí casas de palma y carrizo en un clima cálido, húmedo. Tenemos casas de adobe y teja en un clima semifrío, fuentes en un clima cálido seco, y bueno, ya nada más para poner el extremo es un iglú en el clima polar. Sin embargo, a partir de la revolución industrial que se dio en el siglo XVIII, el hombre empezó a construir máquinas para acondicionar el aire, tanto para calentamiento y enfriamiento, también para ventilación, y utilizó la energía eléctrica que era relativamente barata, y poco a poco los arquitectos dejaron de construir de acuerdo al clima. Y así vemos edificios parecidos en cualquier clima, estos fraccionamientos que vemos a lo largo de todo nuestro país, sin importar en qué zona estén construidos. Entonces, la arquitectura bioclimática es retomar eso de tener en cuenta al clima donde estará construida o está construida esta edificación. Por supuesto, es mejor que este diseño sea hecho antes de que se construya, tomar en cuenta el clima antes de cualquier concepción que tengamos de cómo es hacer nuestra edificación. Aquí tenemos un ejemplo de una fachada al sur que sirve para precalentar el aire que entra. Todas estas líneas oscuras que ustedes ven son entrada de aire, y como da la fachada sur y está en el hemisferio norte, en invierno esta fachada recibe radiación solar y precalienta el aire, y así podemos acondicionar el interior. Tenemos ejemplos de clima cálido en el Museo Xochicalco, que está en Morelos. Utiliza muros dobles, ventilados, sistemas de enfriamiento evaporativo y muchas otras cosas. Los cubículos de nuestro instituto, que estamos en Temisco, Morelos, también tiene estrategias de diseño bioclimático para clima cálido. Cuando hablamos de confort térmico, pues todos diríamos, bueno, pues cuando esté a gusto con la temperatura, con las condiciones que hacen. Sí, ya pensando un poco para el diseño bioclimático, decimos que son las condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del aire, así como la radiación, y la medimos como temperatura radiante, en que la mayoría de las personas de un lugar específico se sienten confortables térmicamente. ¿Y esto qué tiene relación? Nuestro cuerpo, ¿sí? Es una máquina térmica. Transforma energía química de los alimentos en energía mecánica y en energía térmica. Y esta energía térmica se tiene que disipar al ambiente. Si lo hacemos, ¿sí?, de una manera confortable esta disipación, sin preocuparnos, pues entonces estamos en confort térmico. Entonces, los edificios diseñados con estrategias bioclimáticas, también le llamamos a esto arquitectura bioclimática, son confortables porque propician condiciones de temperatura, humedad y ventilación más confortables térmicamente. Y son sustentables porque ahorran energía para climatizarlos e iluminarlos. Cuando hablamos de climas en edificaciones, hemos puesto este término de bioclimas, ¿sí? Y por eso se llama diseño bioclimático, estrategias bioclimáticas. Y en nuestro país podemos pensar que tenemos estos bioclimas. Esta es una matriz en donde aquí tenemos que la temperatura sube, aquí tenemos que la humedad relativa crece, y entonces podemos clasificar los climas que hay en México, los bioclimas que hay en México, en climas semifríos, templados, cálido y cálido extremoso, en términos de la temperatura. Y en términos de la humedad relativa, seco, le llamamos semihúmedo o sin ningún nombre,
y húmedo. Es decir, estos son los que están en medio en términos de humedad, seco y húmedo. ¿Sí? Y entonces, todas las estrategias bioclimáticas las vamos a hacer para estos bioclimas. Entonces, las estrategias de diseño bioclimático para el confort térmico en los bioclimas de México los podemos resumir en este cuadro. Por supuesto que es un cuadro de resumen de estrategias básicas, hay muchas cosas más, pero lo básico, si nos vamos por temperatura, entonces lo básico son para los climas cálido, extremoso y cálido, evitar la ganancia solar. Para los semifríos, favorecer la ganancia solar. Y para un templado, evitar la ganancia solar en la época fría y favorecer la ganancia solar, evitarlo en la época cálida y favorecerlo en la época fría. ¿Cómo hacemos eso? Para evitar la radiación solar o favorecer, ¿sí?, la radiación solar para la ganancia de calor, tenemos que conocer la trayectoria aparente del Sol. Si ustedes son observadores, pues se han dado cuenta que pues el Sol, aunque sale cerca del este, no sale todos los días del año en el este, sino se va moviendo hacia el sur o hacia el norte, y también la puesta del Sol es alrededor del oeste, pero no exactamente en el oeste más que en los equinoccios, sino se mueve hacia el norte o hacia el sur. Y lo mismo pasa con el Sol al mediodía solar. Entonces tenemos estas trayectorias aparentes del Sol que van variando durante el año. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que nuestro planeta Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, y cuando da las vueltas alrededor del Sol, existe una inclinación entre el eje de rotación de la Tierra y este plano donde la Tierra está dando su movimiento de traslación alrededor del Sol. Y eso es lo que nos hace que tengamos diferentes trayectorias de la radiación solar. Esta trayectoria aparente del Sol depende de la latitud del lugar. Y recordemos, este es un planisferio y la latitud son todos los puntos, ¿sí?, que están paralelos al ecuador. Esta tendríamos latitud 0, y aquí puse la latitud donde pasa la Ciudad de México, y pues sería un poco más alto hacia el norte, en el norte del país, y un poco más abajo en la parte más sur del país. Pero estamos alrededor en la Ciudad de México de los 19 grados. Entonces utilizamos, ¿sí?, este auxiliar que se llama gráfica solar, y es una manera de que representamos cuál es la trayectoria aparente del Sol. Entonces tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, y estas líneas son trayectorias del Sol para ciertos días específicos que se repiten. Por ejemplo, el 21 de marzo es la misma trayectoria que el 27 de septiembre, que es el equinoccio. Aquí tenemos solsticio de verano y solsticio de invierno. Entonces, cuando queremos evitar la ganancia solar, pues la geometría que tenemos que hacer básica de nuestra edificación es evitar la ganancia solar. Y entonces, si nosotros vemos esta zona, que es la zona más cálida, de la época del año más cálida, pues si nosotros hacemos una orientación en fachadas, cuando tenemos un edificio solo, una orientación de fachadas largas al norte y al sur, o si tenemos estos trenes de casitas que se utilizan en los fraccionamientos, como la foto que enseñé, pues entonces las fachadas de nuestras casitas las pondríamos al sur y al norte. Pero procurar que este y oeste, que no nos daría radiación solar toda la mañana y toda la tarde, pues sean fachadas cortas. En contrario, para favorecer la ganancia solar, pues lo que ponemos es al revés,
que nos dé al este y al oeste para favorecer la entrada de radiación durante toda la mañana o toda la tarde. El sur también puede ser una buena orientación, pero no el norte. Para evitar ganancia solar, podemos, además de tener esta geometría básica, utilizar protecciones solares que eviten la entrada de radiación solar directa, sobre todo en las épocas cálidas. Entonces usamos aleros, ¿sí? Estos aleros, como en este corredor de nuestro edificio, de nuestros cubículos, evita que entre la radiación sobre las ventanas de este lado. Cuando estos aleros, en este caso es muy grande, pero sirve también de techo de nuestro pasillo, pero cuando esto no es posible hacerlo grande, lo hacemos en tipo lamas, así como si fueran persianas, pero las ponemos por afuera. Los partesoles o quiebrasoles también se llama, son elementos verticales que también protegen, evitan la entrada de radiación solar, y aquí tenemos un ejemplo. Nuevamente, cuando el cálculo nos dice que esta saliente tiene que ser muy grande y no la podríamos construir, lo partimos en lamas. Cuando queremos propiciar la ganancia solar, entonces propiciamos la entrada de la radiación solar directa, sobre todo en las épocas frías, ¿sí? Lo que hacemos es que entre radiación directa al interior de nuestras habitaciones. Y aquí tenemos ejemplos de casas construidas. Otra cosa muy sencilla para evitar la ganancia solar es utilizar colores claros en el techo y muros porque absorben menor cantidad de radiación solar. Por ejemplo, si pintamos de blanco va a absorber entre un 20 y 30%, si pintamos de rojo un 60, un 80%, y si pintamos de negro entre 80 y 95%. Entonces, esto lo utilizaríamos para favorecer la ganancia solar en climas semifríos. Y en un clima templado sugerimos utilizar colores intermedios. Ahora, si nos vamos a estos detalles, está hablando de que para climas cálido y cálido extremoso, en la parte de clima seco, utilicemos ventilación diurna durante la ocupación para tener nada más calidad de aire, y ventilación nocturna. En el clima cálido húmedo, utilizar ventilación en ocupación. En el clima templado, ventilación todo el día en la época cálida. Y en los climas semifríos, cualquiera que sean secos, semihúmedos o húmedos, en la época fría, utilizar la ventilación cuando la temperatura del aire al exterior sea mayor a la temperatura del aire interior. En México no tenemos climas fríos, tenemos semifríos. Entonces, podemos utilizar eso. O, claro, tenemos que abrir nada más a la ventilación, aunque sea en la época fría, por calidad del aire. Calidad del aire me refiero a que haya la suficiente renovación del aire para que el aire al interior esté rico en oxígeno. Ustedes recuerdan que cuando nosotros respiramos necesitamos oxígeno y expelimos dióxido de carbono. Entonces necesitamos extraer ese dióxido de carbono y traer aire fresco rico en oxígeno. ¿A qué me refiero cuando digo ventilación nocturna? Me refiero que durante las noches abramos lo más posible ventanas para que el aire, que va a estar más frío durante la noche, porque esto es útil en climas cálidos secos, que en la noche, aunque es un clima cálido, disminuye la temperatura, podemos enfriar tanto el aire como todo nuestro sistema constructivo. Y de día cerrarlo y solo abrirlo en momento de ocupación por calidad del aire, pero aprovechar que aquí son unas flechas que indican como que el frío pasa para acá. En realidad sabemos todos los que conocemos de transferencia de calor
que lo que pasa es que hay transferencia de calor de la zona más caliente a la zona más fría. Otra cosa que debemos utilizar en clima seco, tanto cálido como cálido extremoso, es los sistemas constructivos con alta masa térmica. ¿Sí? En todos estos nos conviene utilizar alta masa térmica en el seco porque, por lo que dije, que en el clima seco va a haber una variación de la temperatura de día y de noche importante, y en los climas húmedos, semifrío, también conviene utilizar sistemas constructivos con alta masa térmica. En cambio, en el clima, cálido, húmedo, conviene construir con sistemas constructivos de poca masa térmica. ¿A qué nos referimos con masa térmica? Masa térmica es la capacidad de almacenamiento térmico, la capacidad de almacenar calor durante el día y liberarlo durante la noche. Entonces, en los climas que se recomienda la alta masa térmica, pues tenemos la posibilidad de usar el adobe, piedra, concreto, tabique y otros. En los climas que se recomienda poca masa térmica para que no almacenen calor, sobre todo esto es en habitación. Si el edificio no fuera utilizado en la noche, pues sí recomendaríamos usar masa térmica, pero en una vivienda, si ya es un clima cálido, húmedo, pues no vamos a querer que en la noche el calor que absorbió durante el día por el sol lo desprenda en la noche que estamos nosotros ahí tratando de dormir. Entonces, lo que se recomienda son estos elementos como la palma, carrizo, otro tipo de carrizo, bambú y madera. Bueno, para el clima cálido, seco y clima cálido extremoso, también recomendamos enfriamiento evaporativo. ¿Por qué lo separo aquí? Porque todas las demás estrategias son estrategias que llamamos pasivas, es decir, no necesitamos ningún tipo de energía externa para operarlos, ¿sí? Aprovechan la energía de la naturaleza para hacer su funcionamiento. Sin embargo, el enfriamiento evaporativo, en general, sí necesitamos un poco de energía exterior. ¿En qué consiste el enfriamiento evaporativo? El agua, para evaporarse, necesita energía para el cambio de fase. Pasar de líquido a gas necesita energía. Y esta energía la toma del aire. Y eso hace que el aire baje su temperatura. Entonces, pues, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos fuentes. Estas fuentes aquí en el exterior, que entra el agua al interior, esto es en la Alhambra, en Granada, España. Esto data de antes de que los españoles nos conquistaran. Actualmente utilizamos más los espreadores porque al ser un tamaño de gota más pequeño, entonces se hace más eficiente. También utilizamos estas cortinas de agua que con el movimiento del agua producen también el enfriamiento evaporativo. Entonces, para mover esta agua requerimos un poco de energía y por eso es un sistema de enfriamiento de bajo consumo de energía, porque su efecto, si lo comparamos con un sistema de aire acondicionado tradicional, es el mismo y sin embargo gasta mucha menos energía para su funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este panorama general de las estrategias de diseño bioclimático para nuestro país? Debemos construir nuestras casas y edificios de acuerdo al clima. Esto es, usar estrategias bioclimáticas para el diseño arquitectónico de nuestras casas y edificios. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer antes de planear cómo va a ser nuestra casa, nuestro edificio,
es conocer el clima del lugar donde se construirá esa edificación. Las construcciones construidas con estrategias bioclimáticas son más confortables térmicamente y son más sustentables porque ahorran energía para su climatización. Ahora les voy a platicar de un proyecto que estamos realizando en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Sonora y el Lawrence Berkeley National Laboratory de Estados Unidos. Tiene patrocinio de CONACYT-CENER a través del Fondo de Sustentabilidad Energética. Tuvo apoyo del gobierno de Morelos al donarnos el terreno y apoyo de la UNAM, pues tanto por nuestros salarios como por la construcción misma de los edificios. Entonces, como les dije, para el diseño bioclimático, lo primero, ¿sí?, es conocer y analizar el clima del lugar. Temisco, Morelos, donde va a estar este edificio, está clasificado como un clima cálido subhúmedo por las diferentes clasificaciones. Pero esto es una clasificación muy burda como la de los bioclimas. Entonces tenemos que hacer un análisis más fino. Tenemos que estudiar cuál es la irradiancia global solar, es decir, cuánta radiación solar está llegando a Temisco. Aquí lo expresamos, la potencia que llega, aquí lo tenemos, la potencia por unidad de área, y aquí tenemos un mapa que nosotros así comúnmente le decimos de huevo, porque tenemos, fíjense ustedes, aquí son las horas, de 0 a 24 horas del día, y tenemos los 12 meses del año. Y lo que expresamos aquí en cada una de las horas es el promedio de radiancia solar que tenemos. Esto lo hacemos estudiando el clima típico del lugar con datos meteorológicos. Y lo que podemos ver, aquí estamos poniendo en rojo, son los que reciben más radiación solar, después los anaranjados, amarillos, verdes, azul claro, y por supuesto en la noche no recibe radiación solar. Y lo que vemos es que de febrero a octubre tenemos alta radiación solar y concentrada más en abril y después en julio. Después vemos el análisis de la temperatura y la humedad relativa del aire. Y aquí tenemos lo mismo, gráficas de huevo, pero ahora lo que tenemos aquí es la temperatura del aire medida en grados Celsius, y aquí tenemos la humedad relativa, que es porcentual, que sabemos que va de 0 a 100%. Y entonces aquí hice un como resumen con estas flechas, voy a ver si me pueden seguir. La temporada cálida, y estamos en un clima cálido subhúmedo, la temporada cálida va de aquí, ¿sí?, de febrero a octubre, que es donde tenemos las temperaturas más altas. Y la época fría, y le pongo fría entre comillas porque en realidad es relativamente fría para las otras épocas, pero pues con un suéter ligero ya no hay necesidad de preocuparnos para la climatización. Entonces van de noviembre a enero. Entonces nuestra preocupación es la temporada cálida. Y después vemos, ¿sí?, que aquí por humedad podemos dividir en dos partes, una parte seca y una parte húmeda. Entonces, aquí en nuestra época cálida tenemos una época cálida seca y una época cálida húmeda. Y si nosotros vemos la temperatura, ¿sí?, y donde se concentra el mayor disconfort es justamente en esta época de cálido seco. Entonces, la clasificación global es cálido subhúmedo porque tenemos dos estaciones muy marcadas de secas y de humedad. Pero para cuando hacemos el detalle del análisis de clima,
nos damos cuenta que el problema fundamental está en la temporada cálida seca. Y bueno, esto nosotros que vivimos ahí, que trabajamos ahí, pues ya lo sabíamos. Pero esto, aunque nosotros no conociéramos el clima porque no viviéramos ahí, pero tenemos un cliente, vamos a diseñar un edificio en un clima que personalmente no conozcamos, tenemos que hacer este análisis. Otra cosa que vemos en el análisis de clima es que si vemos la temperatura, que es esta línea azul, estamos viendo aquí 3 días en la temporada cálida seca, nada más para que vean ustedes cómo baja la temperatura en la noche y sube durante el día. Y bueno, la humedad relativa también tiene un movimiento que va muy relacionado con la temperatura, aquí baja. Pero no baja porque pierda humedad específica, sino que la humedad relativa depende también de la temperatura. Aquí lo importante que tenemos que ver es que podemos aprovechar esta oscilación tan grande de la temperatura para hacer por ejemplo, enfriamiento nocturno y para utilizar justamente la capacidad de almacenamiento térmico, ponerle sistemas constructivos con alta capacidad de almacenamiento térmico. Entonces, pues vamos a procurarnos, aunque es clima semihúmedo, nos vamos a ir sobre todo por las estrategias de clima seco, porque nuestro problema es en la época cálida seca. Y entonces, otra cosa que tenemos que hacer en el análisis de clima es ver la velocidad del viento, tanto en magnitud como en la dirección. Y aquí vemos que hicimos un análisis, esto vemos cómo es la velocidad del viento y la dirección del viento. Aquí tenemos el sur, el norte, este y oeste. Esto lo conocemos como rosa de los vientos. Y aquí vemos el porcentaje que viene más desde el norte y desde el sur. Una cosa importante es que el patrón es el mismo para todo el año, pero cuando separamos todo el año, pero de 8 de la mañana a 8 de la noche, vemos que los vientos vienen de la zona sur. Y cuando vemos los del 8 de la noche a 8 de la mañana, vemos que viene del norte. Y esto se explica porque estamos en una ladera y esto es típico de las laderas, que viene de la zona baja en el día y de la zona alta en la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar la ganancia solar y favorecer la ventilación, afortunadamente tenemos la misma configuración geométrica, ¿sí? Que son fachadas largas al norte y al sur. Y por eso diseñamos nuestros edificios con fachadas largas al sur y al norte, al sur y al norte, porque la ventilación va a ser de sur a norte durante el día y de norte a sur en la noche. Para evitar ganancia solar, vamos a usar protecciones solares. Tenemos protecciones solares horizontales en estas zonas de los pasillos. Tenemos verticales aquí pegaditas, tipo lamas, en todas las ventanas, tanto al norte como al sur. Tenemos en esta zona que no le vamos a poner ya un alero horizontal tan grande, vamos a ponerle una combinado vertical y horizontal. Tenemos también lo que conocemos como remetimientos, porque en esta estamos remetiéndolo porque tenemos aquí una fachada al oeste que le llamamos pantallas. Ponemos una pantalla al este y al oeste para evitar que estos muros que dan al este y al oeste, aunque son los de menor tamaño, pues evitar que reciban radiación solar directa. Estas pantallas van a tener módulos fotovoltaicos en la parte baja y van a tener plantas en la parte baja. En la parte baja plantas, en la parte alta sistemas fotovoltaicos.
Para evitar la ganancia solar, vamos a usar en los colores exteriores colores blancos, tanto en todos los muros como en la azotea. Vamos a utilizar la ventilación natural diurna en ocupación. Entonces, nuestras aulas grandes tienen ventanas tanto al sur como al norte y las aulas pequeñas tienen estas ventanas al sur y unos elementos que les llamamos intercambiadores de viento que van a permitir que el aire, en este caso, salga por acá. Y están diseñados para que esta, que es la zona de menor presión, es la zona de salida. En cambio, en estas aulas norte va a entrar por en la parte de arriba y va a salir por la parte norte. La ventilación, vamos a tener ventilación nocturna, vamos a usar los mismos elementos, solo que no vamos a abrir las ventanas, sino solo vamos a abrir unas ventilas que tenemos en la parte de abajo y en la parte de arriba de todas nuestras aulas, y en esta zona aprovechar ahora por esta salida y esta salida. Los sistemas constructivos con alta masa térmica, vamos a usar losas de concreto para todas el techo y las losas intermedias y muros de bloque de concreto hueco en estas zonas. Y va a estar esmaltado para que tenga el color blanco, tanto en la parte de afuera, porque evita la absorción de radiación solar, como en la parte de dentro, porque favorece la iluminación natural al reflejar la luz adentro. Entonces vamos a usar también el enfriamiento evaporativo con la ventilación natural, solo en ocupación, por supuesto, y como en ocupación tenemos desde el sur, vamos a poner en toda la zona sur este tipo de espreadores para que entre el aire que ya va a estar a menor temperatura por el efecto de la evaporación de estas gotitas a nuestra edificación. Aquí tenemos el ejemplo de los que ya colocamos en la cafetería de nuestro instituto, la cafetería existente de nuestro instituto, donde se hubieran realizado pruebas, nada más llegamos a instalarlos antes de la pandemia. Esperemos pronto estar haciendo ya las pruebas de estos sistemas con mediciones. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar estos elementos de enfriamiento evaporativo en estas zonas sur y en esta zona para la entrada, que esta aula también reciba el aire a menor temperatura. Adicionalmente, vamos a hacer uso de vegetación para evitar también ganancia solar y para enfriamiento evaporativo. Este es el enfriamiento evaporativo. En este caso no necesitamos añadir pues ninguna energía más que, pues claro, regar todas estas vegetaciones que vamos a incorporar a nuestro edificio. Para la iluminación natural, todas nuestras aulas tienen aquí ventanas por la parte sur, por la parte norte, y entonces pues hay una mayor radiación en estas zonas, mayor iluminación, perdón, en estas zonas. Y lo que llamamos iluminación natural más iluminación artificial eficiente es que como esta zona es la de menor iluminación, vamos a poner que para la hora, por ejemplo, en la tarde, que si está en ocupación y ya no es suficiente la iluminación en esta zona, podamos solo prender luz en esta zona. Y después estaríamos prendiendo por estas zonas. Bueno, en nuestro diseño de nuestro edificio nos preocupamos pues por todos estos temas energéticos, bioclimáticos, pero también otros temas, en el color claro en andadores y vialidades, eso pues todavía sería parte del diseño bioclimático, pero también vamos a usar energía renovable en el sitio, vamos a usar fotovoltaica, como ya les dije,
Vamos a usar en las pantallas este y oeste, pero también vamos a poner aquí sobre el estacionamiento en la parte norte, en zona de azotea. No cubrimos toda la zona de azotea de nuestro edificio, porque este edificio es un edificio de docencia y la azotea va a ser utilizada como docencia, laboratorio para energías renovables. Entonces, solo las zonas que no están ocupadas como laboratorio llevan sistemas fotovoltaicos. Este edificio, que no se estará construyendo ahora, también llevará celdas fotovoltaicas. Pero bueno, aquí me estoy adelantando, va a haber estacionamiento de bicicletas y también los utilizaremos en los estacionamientos de bicicletas, estarán cubiertos con sistemas fotovoltaicos. Vamos a utilizar iluminación eléctrica de LED en todo el edificio y en todo nuestro desarrollo. Captación de agua de lluvia que será usada para los excusados y será usada el uso de WCs mingitorios ahorradores y lavabos ahorradores. Usaremos dispensadores de agua potabilizada en el sitio, separación de residuos sólidos, como ya dije, estacionamiento de bicicletas, accesibilidad a personas en silla de ruedas en todo el área y vamos a conservar los árboles a lo más posible y vamos a utilizar vegetación de bajo consumo de agua. Y vamos a utilizar otro concepto que es la iluminación exterior hacia el suelo, no al cielo, para no perturbar a los animales nocturnos. Bueno, esta es una vista de lo que va a ser nuestro conjunto cuando esté terminado. Y esta es una foto del día de ayer a mediodía de cómo van los trabajos. Veo que tenemos tiempo, entonces me gustaría compartir con ustedes unos tips que a algunos le pueden sonar que ya los han escuchado y a otros podrán ser nuevos. ¿Cómo podemos ahorrar energía en casa desde el día de hoy, sin necesidad todavía de hacer cambios grandes? Lo primero son cambios de hábitos que no nos cuesta nada más un poquito de atención y cuidado de nuestra parte. El primero, apagar la luz en los lugares no ocupados. Colocar el refrigerador lejos de radiación directa del sol y de la estufa. Ajustar el termostato del refrigerador a valores intermedios y después podemos incluso ver si con valores el menos frío, ¿sí? Nuestros alimentos se conservan. Yo lo uso siempre en el menos frío que tiene capacidad mi refrigerador y como sigo los dos siguientes pasos es suficiente. ¿Cuáles son los dos siguientes pasos? Nunca introducir alimentos calientes al refrigerador. Nunca. Y otra cosa que no está escrita aquí, todos los alimentos que ya los metamos a temperatura ambiente siempre deben estar tapados. ¿Por qué deben estar tapados? Porque evapora mucho cuando están destapados, se evapora agua. Y esa agua se se pega en un elemento especial que después se tiene que descongelar y eso requiere energía. Entonces, nunca introducir alimentos calientes al refrigerador, siempre ya dejarlos a temperatura ambiente y siempre bien tapados. Y otra, no abrir constantemente el refrigerador. Cada vez que abrimos el refrigerador, metemos aire a la temperatura ambiente y hacemos trabajar más. Para esto requiere ser ordenados, saber qué tenemos en el refrigerador, etc. Pero lo podemos lograr. Otra cosa es abrir cortinas para aprovechar la luz natural, para no tener que encender los focos de nuestras casas. Por supuesto, ya usar focos ahorradores.
Otra es cuando los que tengamos fortuna de tener lavadora automática en casa, pues usarla a la máxima capacidad posible, porque pues la lavadora tenga poquita o toda la ropa que puede tener, usa la misma energía, la misma cantidad de agua. Si ustedes todavía son de los que planchan, la recomendación es planchar un solo día a la semana, empezando por la ropa ligera y luego la ropa pesada, porque así la plancha primero está tibiecita, que es como les requieren la, la ropa ligera, y pues nuestros pantalones de mezclilla, los que todavía los planchen, pues requieren mayor temperatura. Otra, apagar el monitor de la computadora cuando no se esté usando y desconectar los aparatos electrónicos no ocupados. El stand-by famoso consume cerca del 10% del consumo de energía de un aparato. Entonces, pues hagamos. Otros cambios de hábito son utilizar ropa de acuerdo al clima. ¿Cuántas veces yo veo alumnos quejándose por el calor, pero vienen vestidos como si fuera invierno? Abrir y cerrar las cortinas de acuerdo al clima. En el clima cálido hay que evitar la entrada de radiación solar directa, entonces las cortinas pueden ayudar a eso. Y en frío hay que propiciar la entrada de radiación solar directa. Entonces, si hay entrada de radiación y cerramos las cortinas, pues no dejamos que entre. Y otra cosa con respecto a las cortinas, creo que no está aquí puesto, pero las cortinas son un gran aislante térmico. Entonces, en climas fríos, lo que recomendamos es que una vez que se ponga el sol, cierren las cortinas para evitar la transferencia de calor del vidrio al interior de las habitaciones. Si no usas aire acondicionado, lo que recomendamos es abrir y cerrar ventanas de acuerdo al clima. En clima cálido, utilizar la ventilación nocturna y en clima frío, la ventilación diurna. Y si usas aire acondicionado, pues cerrar puertas y ventanas todo el día, poner el termostato a una temperatura razonable. ¿Y a qué me refiero razonable? Nuevamente, ¿cuántas veces ve uno gente que pone el aire acondicionado a todo lo que da? Estoy hablando de un aire acondicionado de frío a todo lo que da. ¿Para qué? Para ponerse una chamarra o una ropa abrigadora. Y después, en climas fríos, ponen el aire acondicionado de calentamiento para estar adentro de la casa en camiseta como si fuera verano. Y en los aires acondicionados es importante limpiar los filtros, pues la recomendación sería una vez al mes, pero si no, pues lo más frecuente posible. ¿Sí? Bueno. El segundo paso sería cambiando equipos. Estas son inversiones, pero son inversiones en donde vamos a recuperar el dinero por el ahorro de energía que logremos. Entonces, cambiar focos incandescentes por ahorradores o de LEDs, cambiar el refrigerador que tenga más de 10 años. El refrigerador es uno de los aparatos domésticos que más consume energía, porque aunque su potencia no es tan alta como la de la plancha, sí un refrigerador en un uso eficiente va a estar prendido la mitad del tiempo, 12 horas, ¿sí? Si lo usamos bien. Si lo usamos mal, va a estar prendido casi todo el tiempo. Pero si nuestro refrigerador es viejo, pues son refrigeradores que ya eran menos eficientes porque hay normas de eficiencia energética que obligan a los fabricantes de refrigerador a hacerlos más eficientes de tiempo en tiempo. Y porque además los hules que protegen
que evitan que haya fugas de transferencia de calor del interior al exterior, se dañan con el tiempo, además de toda la maquinaria. Otro que sí hay que hacer una pequeña inversión, pintar el exterior de un color de acuerdo al clima, sobre todo en el techo. Cálidos, blancos o colores muy claros, frío, oscuro. Pero pues yo sí recomiendo, tenemos que impermeabilizar nuestras casas, los que tenemos la fortuna de vivir en casas y tenemos una azotea, tenemos que impermeabilizarlo de vez en cuando, porque no hay ningún impermeabilizante, por muy bueno que sea, que no hay que impermeabilizar. Entonces, la próxima vez que impermeabilicen, usen el color adecuado. Y otra cosa es también pintar el interior de colores claros para tener mayor iluminación. La recomendación, usen el blanco y después pongan toques de colores que le dan vida, pero pues no utilizar colores oscuros en todas nuestras habitaciones. El tercero, pues es haciendo modificaciones a la casa de acuerdo al clima. Son inversiones porque recuperamos el dinero con el ahorro de energía y si nuestras casas no están acondicionados, vamos a estar con mayor confort térmico y creo que eso es una buena inversión. ¿Qué podemos hacer si es clima cálido? Poner protectores solares. Si es frío, pues ver dónde hay radiación solar que pudiéramos abrir alguna ventana que propiciara la entrada de radiación solar y que se puedan cerrar por la noche. Y bueno, la recomendación es que para estos que ya son inversiones mayores, se asesoren con un experto en diseño bioclimático. Y bueno, si van a comprar una nueva casa, pongan mucho cuidado en comprar una casa que haya sido diseñada con criterios bioclimáticos. Recuerdo, esto quiere decir de acuerdo al clima. Será más confortable y ahorrarán energía para climatizarla. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Aquí esta es información de nuestro instituto. Estamos en Temisco, Morelos. Tenemos una licenciatura en energías renovables. Dentro de esta licenciatura tenemos el área de diseño bioclimático en edificaciones y participamos en posgrados, en maestrías y doctorados en ingeniería en energía, que también tenemos el diseño bioclimático de edificaciones, en ciencias físicas, en ciencia e ingeniería de materiales y en ciencias de la sostenibilidad. Ahí para ciencias de la sostenibilidad tenemos que hacer un trabajo conjunto si queremos irnos por el diseño bioclimático, también desde el punto de vista de todos los demás aspectos de la sostenibilidad, no solo el ambiental, sino también el social, el económico y el institucional. Bueno, pues es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y me encantará oír o ver preguntas de su parte. Muchísimas gracias, Guadalupe. Ha sido una charla fantástica porque nos has introducido al tema, nos has mostrado este proyecto que es verdaderamente relevante, el proyecto que están haciendo en Temisco, que quedamos fascinados. Yo creo que ahora te voy a hacer varias de las preguntas que hay en el público, que todos tenemos mucho interés en conocer algunos detalles. Y también quiero destacar la importancia del cierre de tu charla y de estas recomendaciones que nos das, porque definitivamente podemos hacer mucho y muchas veces no lo hacemos simplemente por desconocimiento, ¿no? Entonces, ni siquiera es esta falta de voluntad, la hay, pero a veces solo no sabemos, ¿no? Entonces, hay varias de las cosas que mencionaste que me parecen pues reveladoras, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las ventanas, cuando las abres, cuando las cierras, que a veces hacemos justo lo contrario, ¿no? En fin, ¿no? Hay mucha información ahí muy valiosa, creo que para todas y todos los que estamos escuchando.
Y bueno, antes de yo, en vez de mostrar mis comentarios, quiero aprovechar este tiempo para dar voz a quienes nos han acompañado y que amablemente nos preguntan y han participado muchísimo. Yo quiero agradecerles mucho. Y voy a ir leyendo algunas preguntas por temas. Sobre el proyecto que están llevando a cabo en Temisco, nos pregunta Enrique Gutiérrez Orduña, ¿durante cuánto tiempo se realizan? Bueno, sobre este proyecto en particular nos pregunta Roberto Carlos Magaña, ¿qué porcentaje del consumo eléctrico del edificio cubrirán los paneles fotovoltaicos? Que es una pregunta que surge muy específica, entonces por ahí empezamos. Bueno, es una respuesta que le debo, porque todavía no está en proceso este diseño. Claro. La parte arquitectónica ya está diseñada y ya está en construcción, como ustedes vieron. Bueno, está rascada la tierra para su construcción. Uno de los propósitos fundamentales no fue hacer un edificio cero energía, ¿sí? Sino que aprovechar todos los espacios que por diseño bioclimático y por diseño del edificio pudiéramos emplear para fotovoltaico, y entonces eso nos va a dar cuánto porcentaje vamos a utilizar. Entonces, el diseño, ya está ahorita el diseño a dónde va a haber paneles fotovoltaicos. Y todavía no está hecho el cálculo de cuánta energía podemos esperar de esos paneles fotovoltaicos, que se irá modificando un poco si se mejora la eficiencia de paneles fotovoltaicos de aquí a que los pongamos, pues irá la proyección mejorando. Y tampoco otra cosa que hemos terminado es el cálculo de cuánta energía vamos a utilizar en nuestra edificación. Entonces, esas son cosas que todavía no estamos trabajando. ¿Por qué? Porque este año lo que estamos trabajando es el diseño de los sistemas de enfriamiento de bajo consumo. Yo solo mencioné uno, que es el enfriamiento evaporativo, pero estamos también analizando la posibilidad de poner sistemas de enfriamiento radiativo de tubos enterrados en la tierra que hacen la transferencia de calor con la tierra. Y entonces eso nos permitiría también reducir otra vez consumo de energía. Muy interesante, muchísimas gracias. Y creo que por ese mismo tema, la pregunta de Enrique Gutiérrez, que pregunta, ¿durante cuánto tiempo se realizan los estudios de las condiciones climáticas o cómo es que se realizan? Viene muy al caso, ¿no? Viene muy al caso en este momento. Bueno, nosotros lo realizamos con varios años que llevamos en nuestro instituto, con el análisis, con la medición de todas estas variables climatológicas que requerimos para el análisis de clima. Cuando no tenemos la fortuna de tener estos datos propios, acudimos a datos de las estaciones meteorológicas del Sistema Nacional, las EMAS, estaciones meteorológicas automatizadas, y ahí podemos utilizar datos de cerca de, digamos, podemos pedir la información para varios años. La recomendación es que se haga al menos para 5 años. Claro, claro. Nos pregunta también Roberto Carlos dos cosas. Una que, bueno, al final con todas estas medidas creo que queda medio respondida, pero nos pregunta si una edificación se construye sin pensar en estrategias bioclimáticas, ¿es posible implementarlas una vez que ya está en uso la edificación? La mayor parte, las más importantes, no. ¿Por qué? Porque la más importante es la geometría. Claro. Entonces, esa pues no vamos a poder. Ahora sí, como mencioné, podemos hacer algunas cosas que mejoren
significativamente el confort térmico al interior, ¿sí? Poniendo protecciones solares, abriendo ventanas, cambiando de colores, etcétera. Pero sí lo mejor es el diseño inicial. Ahora, nosotros tuvimos una fortuna en dos sentidos. Tenemos un terreno grande y podemos poner la geometría como quisiéramos. Y la gran fortuna que la mejor geometría para radiación y la mejor geometría para el viento coincidían. Eso no lo tenemos en todos los proyectos. Entonces, en ese sentido, este fue un proyecto fácil. Hemos tenido proyectos que no tienen la misma geometría o proyectos en donde el cliente nos dice, este es el terreno que tengo. Oye, es que no tiene una buena orientación. Es el terreno que tengo. Y entonces, con ese terreno, es un reto muy grande, pero lo podemos lograr. Entonces, sí la sugerencia, aún hasta para comprar un terreno, primero véanlo con el arquitecto. Ahora, si ya tienen el terreno, pues un buen arquitecto bioclimático, a pesar del terreno, puede hacer maravillas. Muy importante tenerlo en cuenta. Y tengo otra pregunta aquí sobre de Paola Olvera. Ella pregunta si podrían reemplazar el enfriamiento evaporativo por otra energía renovable u otro sistema. A ver, sí se puede cambiar otro sistema, ¿sí? Ahorita mencioné otros que vamos también a hacer en el edificio alternativamente en algunos espacios, ¿sí? En algunos espacios no vamos a poner enfriamiento evaporativo y vamos a poner los otros. El enfriamiento evaporativo es relativamente barato, ¿sí? Con respecto a otros. Entonces, pues es el que más sugerimos. Ahora, hay enfriamientos evaporativos caseros, ¿sí? Uno es, bueno, hasta con un espreador de estos de rociar la ropa para planchar o para rociar las plantas, cuando hace mucho calor, ¿sí? Podemos rociar y eso va a hacer, o poner toallas, yo pongo en la casa toallas para aumentar la humedad, ¿sí? Y disminuir la temperatura. De hecho, en época muy seca, aunque es de frío, pero pues digo, vivo en Cuernavaca, no hace mucho frío, utilizo el enfriante. Bueno, aquí mi propósito no es enfriar, sino mi propósito es darle humedad al ambiente con toallas húmedas colgadas. Uh-huh. Entonces, podemos hacer algunas estrategias para mejorar. Las fuentes no son muy eficientes, pero es un enfriamiento evaporativo que podemos implementar de una manera barata en nuestras casas, porque hay fuentes relativamente baratas que podemos comprar en estas tiendas, ¿no? Uh-huh. Y la importancia, bueno, aquí en la Ciudad de México, la importancia de humidificar el ambiente es tremenda, es un ambiente sumamente seco, ¿no? Nos preguntan también si existen normas de eficiencia energética en edificios en México. ¿Hay alguna normatividad para eso? Sí, en nuestro país existen dos normas oficiales, que son las NOM. En México tenemos normas NOM y normas NMX. Las oficiales, obligatorias, son las NOM. Existen dos, la 008, que es para vivienda, digamos, para edificaciones de uso residencial, y, perdón, ya me equivoqué, 008 es no residencial, 020 uso residencial. Son muy parecidas. Sin embargo, nosotros, y digo nosotros, el Grupo de Energía en Edificaciones del Instituto, somos muy críticos a estas dos normas por muchas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, pues, propulsando que haya una modificación de estas dos normas, porque sí estamos convencidos que debe haber normas, porque, pues, digamos, si yo voy a construir mi casa, pues lo importante es que yo ahorre, que esté a gusto, etcétera. Pero si alguien más va, todos estos desarrolladores de vivienda que hacen casas masivas y pues desgraciadamente
en algunos casos, los ejemplos de buenas construcciones son muy pocos y los ejemplos de malas son muchos, pues la única manera de que lo hagan es porque se les obligue. Claro. Ahora, también hay un tema un poco difícil en esto de construcción. Aunque es una norma oficial mexicana estas dos, no se pueden obligar en un cierto sentido porque los permisos de construcción es a nivel municipal. Entonces tendría que ser el municipio el que las hiciera suyas para que después se pueda hacer obligatorias. Y la única manera ahorita de hacerlas obligatorias es cuando haya dinero federal. Y, por ejemplo, todas las construcciones con Infonavit tienen dinero federal, porque hay una parte que el gobierno pone. Entonces, por ahí se ha tratado de impulsar las normas, pero primero se deben mejorar. Claro, y es un panorama jurídico bastante complejo, ¿no? Al dejarla, nos pregunta Catherine Velázquez, si al dejar entrar la radiación solar a casa para calentarla, la ventana tiene cristales, ¿estos potencian el efecto o bloquean la entrada de calor? Bueno, nuestros vidrios normalitos, que le llamamos vidrio claro, el que la mayoría usamos, o sea, el más barato. El más barato pues es el de 3 milímetros. A veces si el claro de la ventana es muy grande, tenemos que usar el de 6 milímetros o incluso el de 9. Estos vidrios sí tienen una parte de absorción de la radiación solar y una parte que reflejan la radiación solar. Entonces, esos vidrios normales dejan pasar la mayor parte de la radiación solar. Entonces, por eso es importante ponerles un elemento de sombreamiento si es un clima cálido. Si es un clima frío, pues es muy bueno porque dejan pasar la mayor parte. En climas cálidos, una recomendación podría ser utilizar películas reflectivas en la parte del exterior, hacer los espejos para la parte exterior. Ahora, desde el punto de vista bioclimático eso es muy bueno. Desde el punto de vista estético, pues yo no pondría mi casa, perdone, con espejos. O sea, no me gusta, ¿no? Hay edificios que se ven bonitos y edificios grandes y todo que se ven bonitos. Pero una casa a mí no me gusta con espejos. Entonces, pues, ¿qué hice en mi casa? Poner unos aleros de protección solar para evitar la entrada de radiación. En el sur, que es fácil poner la protección, y no puse ventanas al este y oeste porque vivo en un clima cálido. Muchas gracias. Me quedan un par de preguntas más que me parecen muy interesantes. Paola Olvera pregunta, ¿cómo relaciona este tema con la eficiencia energética? Bueno, muy buena pregunta. Sí, totalmente. Yo hablé mucho de confort térmico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra apuesta del grupo es que podemos lograr el confort térmico en la mayor parte de los climas de nuestro país y sobre todo en la mayor época del año. Es decir, en algunos climas, tal vez sí en una época del año vamos a tener que usar algunos sistemas que el diseño bioclimático los va a hacer más eficientes, pero no podemos evitar, si queremos estar confortables, evitar utilizar algo de energía convencional en sistemas de climatización convencionales, ¿sí? Entonces, en casas, en este edificio, que no vamos a poner ningún aire acondicionado de alto consumo, ¿sí? Que vamos a poner solo algunos sistemas de bajo consumo y todo lo demás va a ser por sistemas pasivos. Y la apuesta es que va a estar confortable todo el tiempo, pues vamos a usar una cantidad mucho menor de energía para eso que la que utilizaríamos cerrando todo el edificio y poniendo aires acondicionados en todo el edificio, ¿sí? O sea, el ahorro, no hemos hecho el cálculo, pero la apuesta del grupo es que vamos a
consumir menos del 10% que consumiríamos con otros aparatos. ¿Sí? Pensando edificio cerrado y pongo aire acondicionado. ¿Sí? Esa es la apuesta, que vamos a consumir para ese fin menos del 10%. Vamos a consumir para otras cosas, pero para ese fin menos del 10%. Entonces, eso es eficiencia energética. Obtener el mismo objetivo, ¿sí? Empleando menor energía. Sí, es absolutamente, es un porcentaje impresionante, digamos, de ahorro en que están calculando. Voy a terminar con esta pregunta que, bueno, en particular nos interesa a nosotros que venimos de este ámbito de los museos y preguntan si tiene alguna experiencia que pueda contarnos sobre el uso de estas estrategias en museos, exposiciones, espacios museísticos, en fin, ¿no? Espacios culturales. Sí, no traje más fotos, solo mostré una foto, pero el primer museo del mundo que fue construido con estrategias de diseño bioclimático fue el Museo de Xochicalco, también está en Temisco, Morelos. Entonces mencioné algunas, tiene enfriamiento evaporativo, lo tiene de una manera que no es tan eficiente como lo vamos a utilizar nosotros, pero tiene enfriamiento evaporativo, tiene estos muros de alta masa térmica y tiene mucho de ventilación natural y tiene iluminación natural en muchas partes del espacio. Creo que todavía ese museo, bueno, si se construyera ahorita con lo que conocemos ahorita, ¿sí? Pues podríamos hacerlo mucho mejor. Pero es un ejemplo de los años 80 del siglo pasado y fue el primero del mundo. Entonces, no me he metido a historia y de otros países, seguramente ya hay otros buenos ejemplos, pero este fue el primero del mundo. Qué interesante y qué ganas de conocerlo. Yo sé que el museo, bueno, como una referencia, el Museo Universitario de Artes y Ciencias, ¿no? Digo, de Ciencias y Artes, el MUCA Campus, tiene iluminación natural, ¿no? Tiene todo pero eso es lo único, ¿no? Bueno, tenía un espejo de agua que no está en uso. Bueno, ahora nada está en uso, ¿no? Ahora todos cerrados, pero bueno, que no estaba en uso últimamente, pero bueno, no sé si eso también tenía, o había esa intención, ¿no? Cuando se construyó, que pues sería muy anterior, digamos, no lo sé. Pero bueno, es muy interesante este tema. Creo que nos da para muchísimas horas de seguir conversando, en realidad, porque podemos pensarlo en todos los espacios en donde habitamos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya se nos acaba el tiempo. Yo quisiera hacer un agradecimiento impresionante, en realidad muy importante, a tu presencia, doctora Guadalupe. Ha sido maravillosa tu presentación y creo que nos has abierto y dejado muchas inquietudes en nosotros. Quisiera agradecer también a quienes nos acompañaron este sábado de ciencia, con sus preguntas, con sus participaciones, que por supuesto que hacen de este espacio un lugar rico, algo que vale la pena realmente. Y bueno, también quiero agradecer al equipo del Museo UNAMOY que nos ayuda a hacer esto posible, a Olivier López Ponce, a Catherine Velázquez, a Jorge Hernández, que tenemos aquí ayudándonos en los controles y que gracias a ellos podemos hacer este espacio mes con mes. Quiero invitarles también a que nos sigan acompañando en el Museo UNAMOY, en nuestras actividades. Ya la próxima semana tenemos Noche de Museos, un taller maravilloso para niños, que es Camino a mi Expo, y es la segunda parte. Entonces van a aprender de curaduría, haciendo exposiciones con sus juguetes. Inscríbanse, no se lo pierdan, va a estar muy lindo. Y en el próximo mes vamos a hablar de realidad virtual en este espacio de Ciencia en Sábado, en marzo, el tercer sábado de marzo. Entonces, estén pendientes, por favor.
Muchísimas gracias, Guadalupe, por acompañarnos este sábado. Gracias a todos. Bueno, pues yo agradecer nuevamente la oportunidad de estar en este espacio y a todos aquellos que estuvieron, en particular los que formularon preguntas. Siempre enriquece mucho una presentación cuando hay preguntas. Muchísimas gracias y que tengan un espléndido sábado. Hasta pronto.